Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal Lazos de Amor Mariano? Soy el misionero Luis Humberto Barajas Pita de este hermoso movimiento por gracia de Dios. Hoy desde nuestro programa Un Llamado Especial, un saludo a nuestros amigos de nuestra comunidad, también a nuestros misioneros, igualmente a todos los consagrados, aquellos también que hoy por gracia de Dios están o entraron a ver este hermosísimo programa. Recuerden dar un clic allá en la campanita para poderles transmitir estos programas, para poderlos estar avisando, enterando de todo lo que pasa en nuestro canal. En esta ocasión hemos hecho un llamado especial a una gran misionera, Nancy Navas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, feliz de estar acompañándolos en este momento y bueno, lo que necesiten sobra decir que a la orden y vamos a ver qué nos tiene el Señor para esta tarde. Bueno, Nancy, primero que todo, como el primero de todos, Dios, ¿cierto? Claro. Entonces, que para sí. que esto tome fuerza de verdad, vamos a hacer la oración, ¿cierto? Vamos a llamar a ese espíritu del amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven Santo Espíritu del amor, Paráclito Consolador, llénanos de tu amor. Llénanos también, Madre Santísima, en este recinto de tu amor. Cúbrenos con tu preciosísimo manto, que nosotros nos escondamos para darle hoy toda la gloria al Señor y que sean a través de este canal muchos corazones tocados, muchos corazones llenos de amor, que haya muchas conversiones a través de estos testimonios de amor, a través de estos testimonios que calan en nuestro corazón, que llenan un amor grande, que llenan a las almas para que verdaderamente conozcan de Dios. ¿Qué hace en nosotros? ¿Cuánto actúa en nosotros? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos llama? Madre Santísima, ven también a este recinto, tómanos de tu mano. Espíritu del amor, toca nuestros corazones, llénanos de mucho amor. Entregamos este llamado para que seas tú, Señor, y para que seas para ti toda la gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Nancy, ahora sí vamos a ponerle, mejor dicho, sazón a este programa. A lo que vinimos. Voy a hacerle unas preguntas. Como primer pregunta tengo, ¿cómo era su vida antes de ese encuentro con el amor, de ese encuentro con Jesús? Bueno, sobra decir que tengo 41, voy a cumplir ya casi 42 años. Entonces es un poquito complicado resumir tanto tiempo en tan poquito tiempo, pero voy a tratar. Nací en un hogar católico, mi papá y mi mamá pues casados, dedicados pues a trabajar para sacar adelante el hogar y criada por mi abuela materna, un hogar muy católico. Desafortunadamente pues por el camino cada cual decidió pues separarse, dividirse, y empecé desde los 16 años con mi mamá hasta el día de hoy. Me formé en mi bachillerato en un colegio católico, era parte yo incluso del coro del colegio, cantábamos pues todas las eventualidades y todas las fiestas en una parroquia que hoy por hoy conocemos mucho, que es la parroquia de San Laureano. Y cuando terminó el colegio, digamos que por mi papá tuve más hijos, pero del hogar solo fui yo, entonces pues fui una niña bastante consentida, siempre pues con todas los privilegios. Nunca tuve lujos, porque no puedo decir que tuve lujos, pero siempre con lo que necesitaba, nunca me hizo falta absolutamente nada. Siempre con ese llamado en el corazón, que lo sentimos absolutamente todo, ese deseo de volver a Dios, pero nunca como con algún enfoque.
Cuando termino el colegio, empiezo a estudiar en la universidad, hice 6 semestres de Derecho y estando en la universidad me cambió la historia, me cambió el mundo. Ya estábamos solas con mi mamá y se empiezan a presentar muchas dificultades económicas. Mi mamá me pide pues que entonces, ya siendo yo un poco más mayor, empiece a buscar un trabajo. Entonces empecé a estudiar en un horario mixto donde estudiaba de 6 a 8 de la mañana, de 6 a 10 de la noche, y me quedaba todo el día para trabajar. Conseguí ese trabajo y empecé a ayudar económicamente a la casa, pero el mundo me empezó a absorber. Trabajaban para una empresa de telecomunicaciones y en ese momento pues era el boom. Entonces teníamos eventos sociales todas las noches y cada evento implicaba pues trago, salidas, amistades, y allí conozco al que fue y al que es hasta el día de hoy mi esposo, porque no hemos dejado de ser esposos. No tuvimos un noviazgo en Dios, desafortunadamente, a pesar de toda la historia que me habían enseñado en la casa y los buenos ejemplos que yo había tenido en mis abuelas y en el buen ejemplo que yo había tenido en mi mamá. Nunca conocía a Dios. Para mí, yo no conocía la diferencia entre el altar y el sagrario, por ejemplo. Nunca entendí, nunca comprendí qué era lo que hablaban del sagrario, que decía que era como una casita de Dios, pero yo nunca lo comprendía porque no sabía la grandeza de Dios. Después de 10 años de noviazgo con mi esposo, donde tuvimos muchísima parranda, muchísimos desorden, muchísimas libertades, muchísimos permisos que uno no se debe dar, pero que yo los daba todos en pro de mantener feliz a un hombre, porque desafortunadamente, don Luis, hay mentiras que uno se cree. Entonces, una de las cosas que a uno más le retumban en la cabeza en esos momentos de la juventud es los estereotipos que a uno le venden. Entonces, digamos que nunca he sido flaca, siempre he sido gordita. En este momento estoy en el límite, pero nunca fui flaca. Entonces, como no era la flaca que el mercado vendía, que todo el mundo quería, yo me sentía fea. Y yo decía, a mí nadie me va a querer porque yo soy la niña gordita, cuando todas son las niñas bonitas y demás. Entonces, la persona que se fija en mí, con ese es porque no hay con nadie más. La persona que se me presenta en el camino no me gustaba. De alguna manera yo sentía un rechazo por él, ¿no? Pero uno no sabe discernir las cosas. Entonces yo sentía un rechazo por él y él era como el Chayanne Emilio de la época, ¿no? Entonces todas querían con él, todas se querían, o sea, él hablaba, él invitaba a bailar, él invitaba a comer a cualquier niña y todo el mundo salía corriendo. Y a mí, yo sentía ese rechazo hacia él y me le convertí en un objetivo. Entonces él me invitaba a bailar, todas las noches teníamos eventos, entonces cuando salían a bailar y eso, yo con él no, y empezó, o sea, me le convertí en ese objetivo militar de que tengo que conseguirla porque es la única que me ha dicho que no. Y empieza a tener muchos detalles conmigo, empieza a buscarme, a enamorarme, y después de más o menos 3 meses lo logra y empezamos a tener un noviazgo cero en Dios, un noviazgo con muchísimo desorden, con muchísimos permisos, y yo decía, yo esto no lo puedo dejar porque ¿quién más se va a fijar en mí? Y empieza uno, en ese tiempo tenía yo 19, 20 años, y yo ya me sentía vieja, ya me sentía quedada, ya me sentía que todas tenían novio, que ya todas empezaban a tener hijos y a casarse, y yo ahí, y solo tenía 20 años. Duramos en ese juego 10 años, donde él me terminaba pues los jueves para irse a parrandear con sus amigos los fines de semana, y volvía y me reconquistaba el lunes, y yo lo esperaba, y yo no me fijaba pues en más nadie y demás. Y empiezo a convertirse en mi centro, se convirtió él, o sea, todo mi mundo, mi vida giraba en torno a mi esposo, en ese momento pues mi novio.
que sobra decir que para mí era mi novio, pero él era el novio del respetable público, ¿no? De todas. Era el novio de todas, pero para mí pues era el único y era lo único que yo veía. En algún momento encuentra una persona que le llama más la atención y paramos como 3 meses de hablarnos, y yo decido empezar a hablar con alguien más. Y cuando él se da cuenta que empiezo yo a hablar con alguien más, empieza a buscarme de nuevo, empieza a retomar como la relación, como a tomarse en serio las cosas, y me dice: Nancy, ¿por qué no nos casamos? En esos 10 años fueron muchos errores, don Luis, o sea, no me alcanzaría el tiempo para contar error tras error, pero yo pienso que Dios lo permitió todo con un propósito, ¿sí? Yo siempre sentí ese llamado hacia Dios, pero pues nunca enfocado. Entonces, hoy entiendo que lo permitió todo con el propósito para el cual me ha traído hasta aquí. Cuando se da cuenta como que me está perdiendo, como que ya definitivamente no soy yo, me dice: Nancy, ¿por qué no nos vamos a vivir? Entonces yo le dije: listo, vámonos a vivir. Pero usted tiene que enfrentar a mi familia y decirle, porque yo no podía, yo sabía, siendo la única hija de mi mamá, que yo no podía salir pues de la casa e irme a vivir en unión libre, yo tenía que salir casada. Entonces yo le dije: pero usted enfrenta a mi mamá y habla con mi papá y habla con mi familia y le dice que yo no voy a salir casada, sino que nos vamos a ir pues a vivir. Entonces él empieza a retomar la situación y dice: bueno, listo, casémonos. Fijamos fecha para el matrimonio, me casé el 7 de agosto del 2009 y yo sentía que me había ganado el baloto, o sea, todas las cosas, todas las noches por las que yo había llorado, todas las cosas terribles que yo había hecho y las cosas que aún me llevo marcadas pues en el alma y como esas heridas de guerra, tenían por fin su retribución y su premio, que había sido pues el matrimonio. Pero incluso estando ya en el altar, estando ya en el momento de la Eucaristía, yo sentía que no estaba bien, pero pues ya yo no sentía marcha atrás. Nos casamos, fuimos comerciantes mucho tiempo, trabajamos muy bien, digamos que no teníamos toda la plata del mundo, pero nos dábamos una vida licenciosa en muchos sentidos. Pero él no siente el compromiso de un real matrimonio, ¿no? Entonces era como que el niño de la casa pasó a otra casa, pero un compromiso como tal no. Empezamos a trabajar muchísimo, pero él quiere seguir llevando esa vida de soltero, donde parrandeamos todos los fines de semana, incluso entre semana y demás, y ya empiezo yo a sentir el cansancio. Empiezo a sentir como que esa no es la vida, como que esas no son las cosas. Y cuando siento ese choque y cuando yo quiero poner un alto, se aburre. Entonces me dice: Nancy, un día, hace ya casi 7 años, me dice: Nancy, he tomado la decisión de irme de la casa. Esto llegó hasta aquí, no hay más. Y yo tampoco lo detuve. Nunca, siempre sentí, sí, en el transcurso duramos 5 años de matrimonio, pues casaditos, pero yo siempre sentí la necesidad, tengo que pedir ayuda, por eso es muy importante cuando uno siente que las cosas no van bien, uno tiene que buscar ayuda y tiene que hablar, y yo sentía esa necesidad, pero nunca supe como por dónde buscar. No conocía a Dios, nunca me iba a ir a una iglesia, a hablar con un sacerdote, a buscar nada, porque no sabía por dónde, sabía que tenía que buscar ayuda, pero no sabía por dónde. Entonces simplemente cuando él me dice me aburrí, yo dije: bueno, pues está bien, por la puerta que entró, por esa misma puede salir. Se fue, se acabó el matrimonio y empieza lo bueno de la historia, porque entonces se me acabó a mí el negocio, se me acabó a mí la entrada, me quedé yo, vendí el negocio que estaba pues a mi cargo, pagué deudas, me quedaron como 165,000 pesos en el bolsillo, fue todo lo que me quedó. Y mi mamá me decía: Nancy, Dios proveerá. Que valga la pena dar las gracias a mi mamá después de Dios, porque fue la única persona que en ese momento me cogió de la mano y me dijo: sí se puede y vamos a salir adelante. Él se fue como en un mayo, pasan como 2 o 3 meses
Y empieza el real problema porque se me acabaron los amigos, se me acabó el prestigio, ya no era yo pues la gran señora, sino era la divorciada. Ya empieza toda la película a cambiar. Y entonces los amigos se me acaban, yo me di cuenta que ya no eran mis amigos, sino que eran amigos de él, ¿sí? Y se me acaba todo. Entonces empieza un gran choque y un gran conflicto. Impresionante, Nancy, este testimonio, pero ya oyéndola así y oyendo un poquito de esa ayuda de esa madre, ¿no? Que verdaderamente la madre terrenal, imagínese. Entonces es una ayuda impresionante nosotros aquí en la tierra. ¿Cómo después de vivir eso, cómo llegó el Señor a su vida? Cuéntenos ese momento que cala en el corazón, que usted comprende, que le caen esas, como decía San Pablo, ¿no? Como esas escamas. Cuéntenos. Yo creo que como muchos en este proceso, después de, ahora que habla de la madre terrenal, después de muchos años y allá haber empezado el camino, empecé a ver no solamente la ayuda de mi mamá, sino a ver la presencia de María Santísima en todo el camino. O sea, por eso digo, es muy extenso contar muchas cosas, pero indudablemente siempre estuvo ahí. Y cuando empieza todo este problema y cuando me empiezo a dar cuenta que realmente yo no era nadie, que yo no era nada, que mi mundo había girado en torno a una persona y que cuando esa persona decidió irse todo se me cayó, llega una prima mía a la casa y me dice: Nancy, ¿por qué no se va para un retiro? Ella nunca dijo un retiro espiritual, porque con toda seguridad si me hubiera dicho retiro espiritual yo no hubiera ido nunca por allá. Entonces yo dije, bueno, en pro de que yo decía, yo necesito salir de aquí porque mi mamá nunca me dejó dormir sola a partir del primer día que él se fue. Entonces llorar para mí era muy complicado porque yo me daba cuenta que ella sufría muchísimo mi dolor, o sea que lo que yo estaba sintiendo, mi mamá lo sentía muchísimo más. Entonces yo decía, yo tengo que salir de aquí para poder llorar tranquila sin hacerle daño a mi mamá. Entonces yo dije, fabuloso, me voy de retiro. ¿Cuánto vale? Entonces me dieron la dirección de la librería y por eso hacía énfasis en los 165,000 pesos. Me voy para la librería y me dicen, el retiro en ese momento costaba 140,000 pesos. Y yo dije, me voy, tómenos. Aquí están los 140,000 pesos, me voy de retiro. Y saliendo de ahí encontré mi primer libro espiritual que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y como yo era súper buena y me estaban pasando tantas cosas malas, entonces ahí tenía que estar la respuesta a todas las situaciones que me estaban pasando. Entonces me compré el libro y yo le dije, mami, me quedé sin nada. Dios proveerá aquí para adelante qué hace conmigo, como usted dice. Me voy para el retiro. No sé, en este momento nunca he hecho la cuenta de cuántos retiros he ido a servir, por gracia de Dios, pero en ningún retiro han hablado todo lo que hablaron en mi retiro. Entonces era impresionante porque, William se va un domingo y el lunes inmediatamente siguiente, cuando solamente sabíamos en mi casa que él se había ido, empiezan a buscarme unos exnovios que yo había tenido. Entonces yo decía, pues aquí fue con todos y yo ya no quiero ser más fiel y yo ya no quiero más nada y no sé qué. Y durante esos meses que yo no había tenido el encuentro con Dios, no se dio nada, con ninguno, no se dio nada. Me voy para el retiro, para un puente de San Pedro y San Pablo, y en el retiro lo único que se habló, o lo único que yo recuerdo del retiro, es que hablaron todas las charlas hablaron de adulterio. Adulterio, 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 y yo decía, yo ni siquiera sabía que esa palabra existía. Y empiezo yo como a abrir los ojos y yo decía, Dios mío, esto es más grande, el matrimonio es algo mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Yo qué he hecho toda mi vida, o sea, esto es impresionante. Qué tan equivocada estaba yo viviendo una vida como la estaba viviendo. Definitivamente el centro de mi vida no era mi esposo. Y yo había hecho a un lado completamente a Dios. Y en ese retiro yo encontré la verdad. El camino, la verdad y la vida. Allá lo encontré. Entonces yo dije, no más. Salí de ese retiro con la cabeza hecha un torbellino. Lo único que yo tenía claro al salir de ese retiro era que yo iba a ser misionera. Era lo único que yo tenía claro.
pero yo no sabía qué iba a hacer con mi vida, cómo iba a enfrentar la vida después del retiro, el verdadero retiro, cómo lo iba a vivir, y yo tenía que ser misionera porque sentí ese llamado especial, como es el nombre pues del programa, porque esto es una vocación, y yo dije no puedo volver a ser la misma. Y empecé como ese encuentro y ese camino con Dios, en ese momento en el retiro. Impresionante, impresionante, qué llamado de verdad especial. Bueno, Nancy, cuéntenos también cómo es ahora su vida sirviendo a esta madre que te ha ayudado tanto y que de pronto ni siquiera la conocías. Bueno, ha sido impresionante, don Luis, las cosas que el Señor me ha permitido aquí y para las cuales María Santísima me ha enamorado. He conocido cosas que yo ni me imaginaba que existían. He aprendido muchísimo, muchísimo de mi comunidad porque Dios así lo ha permitido. Yo amo Lazos de Amor Mariano porque fue la comunidad que me permitió conocer a Dios, a mi Dios. Entonces feliz porque la comunidad me ha permitido conocer, formarme y empezar a llenarme de un amor que no conocía, que era un amor real. Fíjese que después de 7 años, don Luis, usted se puede imaginar cuando me pasó todo lo que me pasó, el sentimiento que albergaba mi corazón por mi esposo. Ya no siento odio, hasta el año pasado, por el mes de diciembre más o menos, sentí un verdadero perdón, aprendí a orar por él y empecé a darme cuenta que eso también tenía yo que contarlo al mundo. Es importante darnos cuenta que lo que nosotros no creemos que podamos hacer, nosotros pues evidentemente no podemos, pero el amor de Dios todo lo puede. Y ha sido maravilloso servirle a Dios en la comunidad, ha sido maravilloso darme cuenta que soy capaz de hacer cosas que nunca sabía que tenía, que yo nunca, por ejemplo, una gracia especial que yo veo en mí es el don de la predicación, porque yo me desmayaba en la universidad haciendo una exposición. Y hoy por hoy, por gracia de Dios y porque Él lo permite, soy capaz de predicar. Y cuando uno entrega de lo que uno ha recibido y uno se da cuenta que la gente está despertando y que la gente está hablando o está cambiando su vida para bien por lo que el Señor permite que uno haga, es maravilloso. No hay un amor más grande y ahí vamos en la lucha todos los días, don Luis, todos los días. A veces no queda tiempo para nada, pero siempre Dios primero. Entonces ahí vamos, don Luis, en la lucha, sirviéndole al Señor. Qué hermosísimo, Nancy, este testimonio. Pero cuénteme también ¿qué Él ha mantenido en este caminar? O sea, ¿cómo se ha sostenido? ¿Cuál ha sido mejor dicho, queremos saber, muchos aquí estamos pendientes de qué Él ha sostenido tanto tiempo? Porque creo que ya lleva mucho tiempo en el movimiento. ¿Y cuál es la perseverancia? Pues queremos saber eso. Mire, don Luis, a mí indudablemente la oración, el amor de Dios por uno, la misericordia que Dios ha tenido no solo conmigo, sino con muchas personas, con todos los misioneros de la comunidad, darme cuenta que sí era útil, que mi vida no era vana, que yo no era fea, que así el mundo me dijera que era la más gorda, la más fea, etcétera, etcétera. Yo era la hija más preciosa, o soy la hija más preciosa de Dios, y que yo servía de muchas maneras. Entonces, cada vez que uno siente una fragilidad, cada vez que uno siente que no soy capaz, bueno, sí, no soy capaz, pero yo tengo que seguir orando y tengo que seguir trabajando en mi alma porque yo puedo hacer más, porque Dios así lo quiere. Una de las cosas que en los últimos tiempitos o en los últimos 2 años me dio mucha fuerza, incluso pues este mismo año, fue haber visto la conversión de mi papá. Mi papi fue misionero, por gracia de Dios, de Lazos de Amor Mariano, no gracias a mí, porque no fue gracias a mí, fue gracias a Dios. Después de ser una persona completamente mundana en todos los sentidos que usted quiera, hasta el punto de que mi mamá llegó el momento y le dijo, no más, esto se acabó, se cansó mi mamá de su situación. En algún momento mi papá me dice, Nancy, yo quiero ir al lugar donde usted va. Yo nunca lo invité, nunca le hablé, pero para que nos demos cuenta, don Luis, que cuando la mamá llama y no hay vuelta atrás. Yo le dije, vamos. Nos fuimos para una vigilia perpetua
Y como a las 2 o 3 de la mañana lo llamo y le digo, papi, tiene ganas de ir al baño, pero tiene que dar la vuelta porque por aquí ya no hay paso. Y cuando él se voltea y ve toda la comunidad, él sale feliz y él me abraza y llora y me dice, yo tengo que ser parte de esto porque ellos se ven felices y yo quiero esa felicidad. Empieza la consagración con todos los problemas todos los que siempre se nos presentan, los que ustedes se imaginen y los que no. Y empieza un camino diferente. Mi papi, después de que se hizo misionero, se le diagnostica un cáncer que no le ganó la batalla, pero sí lo consumió hasta hace 2 meses. Mi papi falleció hace 2 meses. Y yo quedé feliz porque un mes antes de que empezara como su declive como ser humano, que yo dije, ya mi papá aquí ya no va más, él me dice, mamita, necesito que por favor me acerque un sacerdote para que me dé los santos óleos. En ese momento yo no lo veía todavía moribundo, pero él sabía lo que sentía. Entonces yo, claro papi, voy, le consigo el sacerdote, va y le aplica los santos óleos, se confiesa, comulga y dice, es que mi alma tiene que estar completamente lista. Yo me voy a ir, pero yo tengo que llevarme el alma intacta. Para mí fue muy grande ver a mi papá en sus últimos momentos de dolor, de desasosiego. Mi papi tuvo un cáncer terrible, quedó cieguito, y en sus últimos momentos él clamaba a María. Entonces él llamaba María, María, cuando ya sentía tanto dolor y como que no sabía decir qué le dolía, qué no le dolía, qué quería o no, él clamaba a María. Entonces eso me motivó mucho y me ha motivado mucho a continuar. Obvio, era mi papá, siente uno el desprendimiento, me duele mucho, lo extraño, pero estoy tan segura de que está en el cielo porque hizo un proceso de conversión impresionante, que es a lo que nosotros debemos llegar hasta el último momento, y la pelea es hasta ese momento. Entonces yo dije, si el Señor permitió que yo fuera instrumento para la conversión de mi papá, nosotros debemos hacer lo mismo con el resto del mundo. Mi papá no se convirtió por mí, mi papá se convirtió porque Dios quiso y fui yo ese instrumento donde Él vio una vida de cambio. Entonces, nosotros todos estamos llamados no solamente a pelear por nuestra alma, sino por la alma de todas las personas que nosotros nos encontramos en el camino. Lo que mi papá vivió, lo tenemos que vivir absolutamente todos, y todos tenemos que luchar por llevar muchas almas también a eso. Entonces ahí vamos, don Luis, trabajando. Impresionante ese testimonio, sí. Casi me hace llorar verdaderamente. Toca contenerme un poquito, pedirle a Dios que me dé fuerza. Ojalá que este testimonio haya tocado muchas almas. A mí me impresionó. Pero Nancicita, ahora, después de este testimonio tan duro y tan hermoso, ¿cierto? Como muchos testimonios de muchos misioneros que han pasado también en este programa, quiero darte esa chance de que termines con la oración. Claro que sí, don Luis. Vamos entonces a despedir este gran momento que el Señor nos ha permitido. En oración vamos a disponernos allá en casita y aquí a sentarnos derechitos, a cerrar nuestros ojitos, a respirar profundo para sentir dentro de nuestro cuerpo la vida. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor o queremos del Señor que nos dé dones, pero no le damos el suficiente valor al latir de ese corazón de cada momento. Todos los días tenemos el don de la vida dentro de nosotros y por eso estamos aquí. Seamos conscientes en ese momento del latir de nuestro corazón, de la fuerza de los pulmones al respirar, de nuestros sentidos siendo conscientes de que habita entre nosotros y dentro de nosotros el espíritu de la vida, el espíritu del amor. Por eso queremos pedirte, Señor, en este momento que nos sigas dando fortaleza para seguir caminando, para seguir defendiendo la vida, para seguir alimentándonos de ti en todo momento. Danos, Señor, la gracia que más necesiten nuestras almas, no solamente para salvar la nuestra propia, sino la de todas las personas que nos encontremos a diario en nuestro camino. Danos, Señor, la fortaleza que nos has dado hasta ahora de tener a María Santísima, la que Jaritomene con nosotros, la que nos ha mirado
y con lazos de amor nos ha reunido para mirar al cielo con deseos de eternidad. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por ese momento y esa caída tan dolorosa, por esa cicatriz que permitiste en nuestra alma, que nos ha dado paso a tener este sello importantísimo e indeleble en nuestro corazón, como consagrados a ti por medio de ella. Te ofrecemos nuestra vida. No somos nada, Señor, pero todo lo podemos contigo. Ponemos en tus manos nuestra vida para que saques de nosotros todo lo que no sea tuyo y para que hagas con nosotros solamente lo que tú quieras. Que aceptemos con amor tu santa voluntad y que nos des un regreso seguro a casa en el momento en que tú lo decidas, que nuestra alma esté lista para volver. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo especial, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy, por este llamado especial. También gracias a ustedes, amigos de la comunidad, misioneros. Los esperamos en un nuevo programa o en un llamado especial. No olviden dar clic en la campanita para mantenernos informados. Y después de Dios, nadie como María.